Muy buenas tardes. Estamos con un hombre del Maninidra, un hombre canterano del Maninidra que, bueno, estuvo vinculado al Maninidra más de 40 años. Estamos hablando con Fernando Hernández. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pedro. Fernando, cuéntanos tus principios en la lucha. ¿A qué edad empezaste? ¿Dónde empezaste? ¿Quién te llevó a la lucha canaria? Pues sí, empecé justo con 9 añitos, la edad de 9 años, a rondar por el terrero, el viejo terrero de Ingenio, no el chiquero no lo llegué a ver presencial, pero sí el que conocíamos De pegado la grada de a, palo. sí, el que era de los asientos de palo, el que está hoy frente al Centro Cultural en Ingenio, que le llamaban el terrero de lucha de Ingenio, y ya luego pasamos a uno que se hizo pegado al cementerio luego más tarde, hasta que al final se terminó en el terrero chiquero de los Molinillos. Pues eso fue allá por el año 80, 81. ¿Quién te llevó por primera vez al Bueno, yo terreno? empezaba ahí porque mi padre, para descansar, en esa época, pues no era luchador, porque ya no luchaba por un accidente de laboral que tuvo, pero siempre íbamos a ver la lucha y porque me quedaba cerca de casa. Me iba todas las noches a ver los entrenamientos y ahí empecé con los niños ya en el colegio, en la edad infantil, con 9 10 años. Más que infantil, creo que en aquella época era Levín, en las escuelas del colegio Doctor Espino Sánchez, esos fueron mis primeros inicios. Estaba con Miguel Hernández, Miguel el Calabaza, más conocido como el Calabaza, con su padre Juan Hernández el Calabaza, que también era entrenador en esa época de las escuelas del Maninidre. Y bueno, esos fueron mis inicios hasta que ya en el año... En aquellos años, de los 9 hasta los 12 años, ¿qué compañeros recuerdas con quién estrenaba? Bueno, recuerdo a muchos, recuerdo por ejemplo a Antonio Hernández Rodríguez, más conocido que Costilla. el Costilla, su hermano Manolo, Matías era mayor, unos años mayor que yo, y el caso de Agustín González también, o Antonio Rivero, son luchadores que eran mayores que yo, pero yo era ya el primer año infantil o primer año cadete, no recuerdo, cuando ellos ya estaban en juveniles ya y destacando con grandes. Y con uno de los que más coincidí fue con Tony Rodríguez Valerón. Y entre ellos Pedro Lozano, que fue otro de los destacados de aquella época, de la misma edad mía, porque somos los dos nacidos en el año 72, el de abril y yo de junio, y coincidimos juntos en esas categorías. Vale, en aquellas categorías de, vamos a decir, cadete y juvenil, ¿quién estaba de mandador? Pues ahí coincidí primero con Miguel Hernández, el Pollo de las Calabazas, Sí. y ya luego hubo una etapa que ya lo cogió Agustín Pérez, el chaval. Ahí Ajá. en la edad esa, ya siendo cadete juvenil, ya entré con Agustín Pérez, que fue cuando él era entrenador de todas las categorías del Maninidra. En esa época solo existía el juvenil y el senior, no existía el cadete. Pues es cuando yo coincido con Agustín en los años, pero previa a Miguel Hernández Pollo de las Calabazas, porque era el monitor y el mandador de las De categorías la base. inferiores. Estamos hablando de entonces, coincidiste con Paco el Churrero. Paco Churrero era unos años más chico que yo, un año y pico más chico que yo. También coincidimos, luchamos juntos en categoría juvenil. Yo me fui un año antes que él a los seniors, junto con Tony Valerón de Puntá, Ya Tony, cuando coincidimos, ya Tony ya había pasado que senior era también. senior. Pero llegamos yo el último año de Tony Valerón de puntada de los juveniles del Maninidra, y yo estaba luchando el primer año juvenil mío en el ¿Quién Maninidra. estaba de Puntal en los seniors en aquella época tuya juvenil? En la época esta no era todavía, en este caso Juan y Frankie vino más tarde. Anterior estuvo Manuel Castro del Toro, con Agustín González. Recuerdo también Tomás del Toro en esa etapa, mejor dicho. Y bueno, fueron una época que ellos se habían marchado, entre ellos Tomás, Sí, Alcalde y demás, sí. y el Maninidre salió en una categoría inferior como fue la segunda con Manuel Castro, ¿no? Ok, ok. Entonces pasas a senior y fue más o menos, coincidió, llegaba Juan y Frank y Domingo Carmona más o menos. Sí, ya fue el último año mío juvenil y el primer año senior de Juan y Frankie en el Maninidra, allá por el año 89 más o menos. Estábamos todavía, era el último año senior, perdón, juvenil, en la época de Pedro Lozano, yo, Paco Luis Churrero, Manuel Guedes.
Eso coincidimos que fue cuando Juan y Frankie viene de Tenerife, ¿De Santa Cruz? del Santa Cruz y filla en el Maninidra, ¿no? Un año posterior a eso fue cuando ya vino Domingo Carmona. Okay. Y ahí sí coincidí esa etapa siempre con Juan y Frankie, Domingo Carmona, en la época con el Maninidra. ¿Qué más compañeros había en aquel equipo senior? En aquel equipo senior había un buen equipo, estaba no solo Juan y Frankie, Domingo Carmona, estaba Agustín González, estaba Antonio Rivero, estaba Juan Sánchez, Antonio, José Pérez Quillo. Había un equipo de media cola, la verdad es que bastante competitivo, sí, y de hecho nos llevó a llegar incluso a disputar una final con el Arguineguín, donde estaba Antonio González Lorenzo. Sí, recuerdo aquel equipo, la verdad que ahora que lo nombraste, Juan Sánchez, un luchador muy complicado de tirar, bastante rectal. Había Estupiñán también, creo que era el capitán. Pancho Estupiñán era el capitán, Miguel Hernández, el Pollo de las Calabazas, fue antes, en la época de Juan y Frankie, en esa ocasión el capitán era Miguel Hernández, el Pollo de las Calabazas. Ya luego posterior sí fue Pancho, porque ya Miguel, por temas de trabajo y demás, se retiró un poco, aunque él sacó otro equipo de lucha, ¿no? Estuvo en el Unión Ingenio. Y fue esa etapa que se vio muy bonita. Yo diría que cuando Juanín llegó al Maninidra le dio un aire diferente a la lucha en Ingenio. Viví yo esa época, ¿no? Porque veníamos de calidad, a lo mejor. Sí, porque veníamos de una época que el equipo no se mantenía en segunda o tercera, y ahí estuvimos unos años hasta que es verdad que llegó Juan y Frankie. También coincidimos en una etapa o unos pocos meses, no recuerdo por la lesión de quién fue, que se pudo fichar Miguel Ángel Tejera. Coincidimos pocas luchas, bueno, fueron etapas bonitas que se coinciden. Bueno, se va Domingo Carmona, se va Juan y Frankie, ¿quién viene? Bueno, después de que se marchó Domingo Carmona y Juan y Frankie fue cuando ellos se marcharon a Fuerteventura precisamente. Y si no mal me equivoco fue cuando se incorporan Maninidra, Tonono y Tomás. Ya ellos se incorporan, vienen y entran en el Maninidra. Bueno, ya fue ya una etapa que ellos ya estaban prácticamente retirándose. Y no fue malo porque la verdad es que coincidimos en una muy buena etapa. De hecho recuerdo, antes estábamos hablando, una gran lucha que tuvimos con el Roque Nulo en Ingenio, donde fuimos campeones. Y bueno, la etapa no fue mala. ¿A quién tenía el Roque Nulo? ¿Te acuerdas? El Roque Nulo en esa época tenía, aparte de Chucho, tenía a Urbano Espinosa, en paz descanse, tenía a Francisco Betancourt Palmero, a Eugenio Suárez, tenía un grandísimo equipo en esa época. Pero Chucho era un hombre muy complicado. Ángel Lozano, Kiko. No recuerdo si Kiko en esa etapa estaba lesionado, no tengo memoria, pero recuerdo la etapa de Kiko enfrentándose a nosotros. ¿Cuántos años estuviste luchando en la categoría senior? Bueno, en la categoría senior estuve, Pedro, desde la edad de los 18 hasta los 28, 29 años en concreto, estuve 11 años, que fue allá por un mes de enero, con una gripe fuerte que cogí, que fue cuando ya me prohibieron totalmente luchar, ¿no? Entonces ahí ya el médico... ¿Te prohibieron luchar por? Por un problema de cardiología, en este caso un problema congénito en el corazón, con una miocardiopatía. Y bueno, la verdad es que me costó muchísimo aceptarlo, porque venía de una etapa que todavía me consideraba joven, hoy me considero joven, ¿no? Pero que todavía en aquella época, con 27, 28 años, y que de la noche a la mañana pues te digan que tienes que dejar el deporte que has vivido, porque no había vivido otro deporte, porque no practicé nunca otro deporte esporádico, jugar al fútbol, lo que sea, pero como la lucha canaria no, pues aquello sí es verdad que me costó aceptarlo. Estuve luchando a escondidas de mis familiares, que siempre me tenían... Me acellaban, ¿no? Para que no, porque la cardióloga en aquel momento me lo decía, ya no puedes volver a luchar y no debes de luchar más. Ahora, tú haces lo que quieras, pero estás en riesgo y puedes tener cualquier percance. Bueno, hasta que ya pasó una etapa, allá por el año 2000, hubo un cambio de directiva en el Maninidra y yo aún tenía ficha de luchador senior. Y es cuando me
Te vincula. Me vinculo a la directiva del Maninidre. En esa etapa entra Juan Valerón Artiles como presidente y yo me vinculo en eso como vicepresidente, aún así teniendo licencia de luchador, por si en algún momento no tuve que usarla nunca, ni mucho menos, pero hasta que ya pasaba 2 años, el año 2002, que seguí como directivo y ya no me hice más licencia. ¿Cuántos años como directivo? Pues directivo estuve, Pedro, desde la edad, del año 2000, en el 99 hice la licencia, no la habíamos presentado, ya estaba como directivo del club y en el 2000 ya entro como vicepresidente del club. Y ahí hasta el año 2019-2020, que es cuando ya yo dejo de pertenecer al Maninidra. Bueno, concretamente en agosto del 2019 yo me desvinculo del Maninidra después de 39 años consecutivos en el Maninidra, sin salir nunca del Maninidra. Aunque haya... Aparte de vicepresidente, muchos años secretario y muchos años defendiendo al Maninidra con sangre. Sí, sí. Bueno, yo tengo más años en la historia del Maninidra que más de la mitad de lo que el Maninidra ahora tiene casi 76, 77 años de historia y pues yo me pegué más de la mitad vinculado al Club de Lucha del Maninidra. Que yo sepa, es la única persona que ha tenido en toda esa etapa licencia en el Maninidra. No me consta de que haya ninguna otra persona que haya tenido tanta licencia. Han habido personas que sí han tenido licencia durante muchísimos años, como fue el caso de Juan Valerón, pero en varias etapas, ¿no? Varias etapas como luchador, como presidente, y bueno, pero bueno, a mí me tocó vivir una época, pues está vinculado desde niño hasta prácticamente... Bueno, en todos esos años que yo te conocí directivo, de vicepresidente, de secretario, anécdotas, historia, bueno, defensa de esos colores. Defensa, mientras fui luchador y directivo, la defensa fue a ultranza con mi equipo. Dentro de lo que creíamos que teníamos anécdotas un montón. Es verdad que ahora te viene un poco menos a la cabeza, pero bueno, yo creo que sí, tú tienes una muy presente, que la viviste también, fue aquella final en Galda, famosa final en Galda de lucha corrida, donde el Maninidra levantó la mano a todos los luchadores, sí, que tú eras luchador de Unión Garda, que se filla a Valen Torres con Rafael Parcella. Sí. Y bueno, eso fue anécdota. La verdad es que eso fue una situación que la directiva que presidía aquel año el Maninidra tomó esa decisión y los luchadores, por casualidad, no casualidad de la vida. Esa lucha yo no luché porque me había operado precisamente de una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha y es la única lucha que no luché y no fui sancionado. Todos los demás compañeros que salieron al terreno de lucha pues fueron sancionados con 2 años. Bueno, yo creo que se estaba haciendo en aquella época una injusticia con el Maninidra, pero bueno, ya eso fue... Y todo aquello fue porque, no recuerdo muy bien, el Garda fichaba de Torres solamente para esa lucha, ¿fue? Solo para esa lucha. Para esa final. Sí, para esa final se hizo el fichaje de Valentorro, ya Rafa estaba en el Garda y bueno, esa final estaba Juan Ramírez, era el puntal. Y no era, según el Maninidra, no era legal ese fichaje porque no había luchado durante la liga. Sí, y de hecho es que al cabo de los años nos dieron la razón. No era legal porque así lo decía el reglamento de la lucha canaria, pero bueno, en aquel momento había gente que se lo pasaban por la torera y quería darle un aliciente a esa final y permitió que Valerín fillara. Bueno, la protesta de la directiva del Maninidra y así lo dijo, y así se lo dijo a los aficionados en la Pogua que se desplazaron arriba a Galda, que el equipo iba a ser aquello, que se quisiera bajar de la guagua, que se bajara, pero que no fueran engañados. Y sin embargo la afición fue arriba, apoyó al equipo, pagó su entrada y siempre apoyó al equipo al 200%. Y bueno, cosas muy bonitas como llegar a una final en categoría juvenil siendo directivo con el Maninidra o ser campeones de Canarias en categoría cadete con el 100% de los luchadores de la cantera del Maninidra. Eso era muy difícil en la época que se estaba viendo la lucha en Gran Canaria, pues conseguirlo. Nosotros tuvimos la gran suerte de conseguirlo. Anécdota precisamente con ese equipo cadete, 2 años antes, en los enfrentamientos cadete con diferentes equipos, nos pegaban palizas
porque hacer un encuentro de todos contra todos de 36-0 o de 33-3, y al cabo de 2 años con esos mismos niños fuimos campeones no solo de Gran Canaria invicto, sino de Canarias. En el primer trofeo Juan Barbusano que se celebra en la isla del Hierro, cuando se nombra el trofeo, el campeonato cadete de Canarias por equipo, y se pone la distinción trofeo Juan Barbusano. Ese primer trofeo lo tiene el Maninidra. En el equipo senior ha habido noches muy buenas de grandes espectáculos. En la liga regional hemos tenido, quizás no hemos tenido la suerte que nos hubiéramos gustado tener, de tener algún título regional. Lo más que hemos conseguido fue un subcampeonato regional, precisamente con Juan y Frankie, contra Francisco Luis Martín el Palmero, que fue un subcampeonato. Y sí es verdad que hemos luchado muchos años con diferentes puntales en la liga regional, pero nunca hemos tenido la suerte de ganar una Champions, como se dice en el argot futbolístico, ¿no? Entonces, Fernando hace 4 años que se desvincula. Sí, hace 4 años decido ya por los años que llevaba, había un equipo de gente con aires renovados, el cansancio que yo llevaba acumulaba durante mucho tiempo porque fue mucho trabajo consecutivo con el equipo. Yo estaba súper a gusto, pero bueno, había una gente que está muy bien en el Maninidra y le dan un aire diferente y ahí está el equipo, que es lo importante, que esté funcionando. Y bueno, yo me desvinculo total, me hago dimito, no se crean las elecciones, yo no presento ninguna candidatura y me desvinculo de lo que es el Club de Lucha Maninidra, ¿no? Después de tantos años, casi de esos 40 años como antes estuvimos comentando, pues me desvinculo del club y bueno, hoy soy un aficionado más, voy a ver las luchas cuando se me apetece y la responsabilidad. Al principio tengo que decir que claro, te cuesta, eran muchísimos años. Yo llegaba a un terreno de lucha a las 5:30 a las 6 de la tarde, pero yo cerraba ahí a las 11 de la noche. Aparte de ir a recoger niños, llevarlos, traerlos. Es que era un trabajo que yo reconozco que es lo que hacen hoy muchos directivos, incluso de los que están en el Maninidra, pero que es un trabajo muy... No, tienes que tener una familia detrás que apoye todo ese apoye, ¿no? ¿no? Tienes que tenerla y que realmente a ti te guste y sobre todo la familia que te apoye en esa parte, ¿no? Yo tuve la suerte que sí me apoyaba, porque toda la vida me vieron vinculado al Club de Lucha Maninidra y bueno. Pero bueno, la verdad es que ahora estoy tranquilo viendo lucha. Y en estos 4 años, ¿cómo ves la lucha ahora desde fuera? Ya no dentro del cuadril de toros, sino desde afuera de la barrera. Voy a ser un poco crítico, ¿no? Yo ahora lo digo desde afuera, un poco crítico en las cosas que están sucediendo. Y hablo desde la isla de Gran Canaria, que es donde creo que se está haciendo unas competiciones en este año precisamente a gusto de políticos. Y esto no es bueno para la lucha canaria. No es bueno la lucha canaria. Gran Canaria no tiene, a día de hoy, yo tengo que decir que no tiene estructura para tener 3 categorías. Es imposible tener 3 categorías. 3 categorías luchando cada 15 días. Bueno, a día de hoy, 26 de diciembre del 2024, el Maninidra luchó hace el día 21 y no vuelve a luchar en el municipio de Ingenio, en su terreno, en el Chiquero de los Molinillos, que es una anécdota bonita que me gustaría contar, el nombre del terreno. No vuelve a luchar hasta febrero. Son casi 2 meses sin luchar en tu casa. Y esto es porque crea una competición con la primera y cada 15 días haces jornadas. A los aficionados los desvinculan y no saben ni cómo quedó la semana hace 15 días. Descontrolan un poco. Yo creo que Gran Canaria tenía que haber sacado una segunda más fuerte que la que está, posiblemente con un puntal 6 y algún destacado, y una tercera, porque la tercera desgraciadamente no la podemos dejar porque hay equipos que están subsistiendo con aquellos luchadores que son de casa. Yo creo que esto es para callarle la boca a algún político
y tengo que ser así. Además lo he dicho públicamente a muchísimas personas y yo lo puedo contar. Además he dicho, ojalá yo me equivoque, porque yo desearía equivocarme que la competición, pero a día de hoy me están dando la razón en que la competición no tiene aliciente de ningún tipo, ni la primera ni la segunda. La única competición que lleva un poquito más paralela es la de tercera, porque compite toda la semana, el luchador entrena toda la semana para llegar al fin de semana. Pero cuando tú vas a competir dentro de 15 días, esta semana, se lo toma más light. Quizá o no se esfuerza lo mismo o no se exige el mismo lo que se tendría que exigir. Y la verdad es que y al aficionado... Mentalmente se cae. Correcto. Y bueno, yo esa sí es una crítica, pero bueno, es una crítica que hoy lo hago desde aficionado. Y si estuviera dentro de un equipo, también lo diría, porque otra cosa sí tenía, que cuando iba a las asambleas y tenía que decir las cosas, las iba a decir, porque de allí, y también digo una cosa, eso salió desde la